Pues esta segunda clase que nos toca presentar de esta manera, estamos, ¿se acuerdan?, en el apartado de la teología moral. Y hoy la clase se denomina las fuentes de la moralidad. Los actos humanos, acuérdense que se distingue actos del hombre, acciones que tienen lugar en la persona, pero que no dependen de ella, la circulación sanguínea, la digestión. Y los actos humanos son aquellos que se realizan con libertad. Yo tengo control, dominio sobre lo que estoy haciendo. Interviene mi libertad e interviene mi inteligencia. He pensado en lo que estoy haciendo y naturalmente hay un juicio de conciencia. ¿Esto que voy a hacer es bueno o es malo? Porque todo acto libre, todo acto humano es calificable de moralmente bueno o moralmente malo. Cuando es un acto bueno, cuando me acerca a mi fin último, que es la posesión del bien pleno. Si una acción libre me plenifica, me perfecciona, es buena. En caso contrario, si una acción que yo realizo me aleja de mi fin último, de la posesión del bien, me deprava, me deteriora moralmente, es una acción mala. San Juan Pablo II, comentando este tema, ponía el ejemplo del joven rico, aquel muchacho que le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Fíjense en la conexión. ¿Qué cosas tengo que hacer ahora para que finalmente alcance yo esa meta, que es la que yo espero, que es la vida eterna? Ya en la práctica, la pregunta es, ¿cómo puedo calificar moralmente un acto humano? Hay que atender a tres elementos, que justamente es a lo que llamamos fuentes de la moralidad. Esos tres elementos son el objeto, el fin, las circunstancias. Voy a explicar con algo de detalle cada uno de esos tres elementos. El objeto u objeto moral es en lo que consiste el acto desde el punto de vista moral. Es decir, responde a la pregunta: ¿qué estás haciendo con aquella acción libre desde el punto de vista de la moralidad? No hay que confundir objeto moral con objeto físico, lo que físicamente estoy haciendo, porque una acción física puede dar origen a objetos morales muy distintos. Les voy a poner dos ejemplos. Mover un bisturí es la acción física. Estoy manipulando ese instrumento, que es un instrumento cortante. Desde el punto de vista moral, ¿qué estás haciendo? Ah, pues depende. Puede ser que yo intervengo en una operación quirúrgica y el objeto moral es atender mediante una operación a esta persona para recuperar la salud. Una acción buenísima. Pero con ese manipular el bisturí, lo que puedo estar realizando es un asesinato, porque utilizo el bisturí como un arma para matar a alguien. La acción es mala, es matar. Ven que un objeto físico da lugar a dos objetos morales muy distintos. Otro ejemplo: hablar, proferir palabras. Es un objeto físico, estoy hablando. ¿Qué es lo que estoy realizando desde el punto de vista moral? Pues puede ser muy distinto, porque puedo estar hablando para aconsejar a alguien, darle un consejo bueno. Es una obra de misericordia, ¿eh? Aconsejar, dar un buen consejo. O puedo proferir palabras para blasfemar, para insultar a Dios, una acción que por su objeto moral claramente es mala. O puedo mentir, puedo utilizar la capacidad de comunicarme verbalmente para engañar a alguien. Otra acción
cuyo objeto moral lo hace una acción desordenada, la mentira. Pero finalmente fueron proferir palabras. Estos dos ejemplos me parece que ilustran que el objeto moral no se confunde, no ha de identificarse sin más con la acción física. Una acción física puede dar origen a acciones cuyo objeto moral es muy distinto. Entonces, objeto moral de la acción es lo que yo hago con aquella acción desde el punto de vista de la moralidad. Es el elemento esencial para determinar la moralidad de una acción. ¿Qué estás haciendo en términos de conectar con el fin último? Lo que yo hago me encamina a la vida eterna, como preguntaría aquel joven rico a Jesucristo, o esta acción concreta me aleja de esa finalidad. Solo si el acto humano, el acto libre, es bueno por su objeto, podrá encaminarse hacia el fin último. Aquí es importantísimo resaltar que hay actos, así se denominan, intrínsecamente malos. Acciones libres que yo puedo realizar porque soy libre, pero que serán siempre malas por sí mismas, independientemente de qué intención tenía yo al realizarla o lo que rodeó aquella acción. Escoger esa acción, ese objeto moral, siempre me desordena, siempre me aleja de mi finalidad, de mi fin último. Se denominan en la teología moral acciones intrínsecamente desordenadas o, digamos, una nomenclatura parecida es hablar de absolutos morales. Es decir, hay comportamientos que siempre, si yo los escojo, me deterioran desde el punto de vista moral. ¿Cuáles son esos comportamientos intrínsecamente malos? Por ejemplo, los podemos identificar en los mandamientos del Decálogo que están formulados de manera negativa. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Es decir, si yo elijo mentir, si yo elijo robar, si yo elijo el adulterio, independientemente de que haya razones que a mí me parece que justifiquen esa acción, ese comportamiento siempre me desordena. Es un tema al que San Juan Pablo II le dedicó una atención especial. Él escribió en el año 1993 una de sus 14 encíclicas sobre el tema de la teología moral, con este nombre de Veritatis Splendor, esplendor de la verdad, que justamente lo que quería era recordar este tema, cuando había muchas teorías que negaban el que hubiera absolutos morales. Y San Juan Pablo II quiso dejar claro con el magisterio ordinario de más alto nivel, que es una encíclica, oye, no, hay comportamientos que siempre, en todo lugar, independientemente de la buena voluntad que me haya animado a realizar esa acción, ese comportamiento es desordenado. Había en aquel momento, año 93, unas teorías en boga que eran el proporcionalismo y el consecuencialismo, que decían que el objeto moral dependería, en el primer caso, de la proporción entre bien y mal que se pudiera seguir de mi acción, de forma que no se podía decir que hubiese comportamientos que siempre y en todo lugar fuesen desordenados. Dependía de la proporción entre el bien y el mal que se va a seguir de mi acción para poder calificarla como buena o mala. La otra teoría era muy semejante.
había que esperar las consecuencias de mi actuar para poder valorar que esa acción era buena o mala. Y Juan Pablo II salió a rebatir esa perspectiva. Hay absolutos morales, hay acciones intrínsecamente desordenadas, hay comportamientos que si yo los elijo utilizando mi libertad, siempre me van a desordenar. Es decir, me van a alejar de alcanzar mi fin último. Ese es el objeto moral, el elemento esencial para valorar la moralidad de una acción libre, de un acto humano. El segundo es la intención, que se suele llamar en latín finis operantis, la finalidad del que actúa, la finalidad del sujeto, yo que busco con esta acción. Una intención buena no podrá hacer ni bueno ni justo un comportamiento que de suyo es desordenado, que por su objeto moral es malo. Robin Hood, voy a robar para ese dinero, darlo a la gente necesitada. Qué bueno que quieras ayudar a la gente necesitada, pero esa acción primera que tú realizas es un robo, que es un comportamiento que siempre es desordenado. La síntesis de este razonamiento, ¿se acuerdan? Es que el fin no justifica los medios. Una intención buena no me justifica para yo poderla alcanzar utilizando comportamientos que son siempre desordenados. Y en cambio, una intención mala, desvirtúa una acción que de suyo era buena. Ejemplo, la limosna. Dar un dinero que tiene el sentido de ayudar a una persona necesitada a una causa buena. Dar limosna. La acción de suyo es buena. Pero si lo que me mueve a dar esa limosna es la vanidad, el que me vean, el que me puedan valorar como una persona honorable, porque van a ver que estoy dando esta limosna, esa intención mala ya desvirtuó una acción que de suyo era buena, pero ya quedó desvirtuada. El tercer elemento son las circunstancias, que son los elementos secundarios que rodean una acción, en dónde se llevó a cabo, en qué momento, con qué instrumentos, con qué medios, etc. Las circunstancias lo que hacen desde el punto de vista moral es aumentar o disminuir la bondad o la malicia de un acto humano. Vamos a poner algunos ejemplos. El monto de un robo, la cantidad robada, pues hace que el robo sea más grave, menos grave. El robo es siempre desordenado. La persona a la que yo le robo, robar 100 pesos a una persona que tiene posibilidades, pues es una falta moral de cierta entidad. Pero si yo le robo 100 pesos a una persona muy pobrecita que está en la calle, que esos 100 pesos son su sustento para todo un día, pues aumenta lógicamente la gravedad de una acción que ya de suyo era mala, que es el robo. Por ejemplo, ¿quién es el que actúa mal? Vamos a poner por caso la mentira. Es mucho más grave que el que diga la mentira sea, por ejemplo, el notario del pueblo, de quien estamos esperando que dé fe de ciertos acontecimientos, de ciertas cosas. En cambio, si esa mentira la dice un chico jovencillo, pues tiene menos repercusión, es igualmente desordenado, es decir, una mentira, pero aumenta la gravedad si quien la dice, por su función pública, está especialmente en la responsabilidad de decir la verdad. ¿En dónde? Una circunstancia del lugar. Hombre, si una acción mala, un robo, un asesinato, se cometen en una iglesia, que es un lugar sagrado, se entiende que esa circunstancia del lugar aumenta
la gravedad de la acción que se había cometido, robo, asesinato, etc. El modo como se realiza una acción. Por ejemplo, ya lo estudiaremos cuando hablemos del mandamiento que regula la justicia, para el séptimo mandamiento, que un robo que se lleva a cabo con violencia, en una circunstancia, aumenta la gravedad de ese robo. Pero para poner un ejemplo positivo, una acción buena, yo ayudé a alguien, pero aquello supuso un heroísmo especial, porque hubo que vencer una serie de dificultades para poder ayudar a esa persona. Esa circunstancia aumenta la bondad moral de una acción. Quise ayudar a una persona, eh, esa era mi intención, y además resulta que el modo como la pude ayudar supuso una especial aplicación de la caridad, pues porque tuve que vencer resistencias, dificultades. Bueno, esas circunstancias aumentan la bondad de una acción que ya de suyo era buena. Para que vean cómo las circunstancias no solamente afectan, digamos, como para aumentar la malicia de una acción, sino que pueden aumentar la bondad de un acto libre. El principio que unifica esos tres elementos, fuentes de la moralidad, objeto, fin y circunstancias, es muy claro. Para que una acción sea moralmente buena, han de ser buenos los tres elementos. El objeto, lo que yo hago desde el punto de vista moral con esa acción; el fin, lo que yo pretendo, lo que yo busco al hacer esa acción; y las circunstancias, los elementos de lugar, tiempo, modo, etcétera, que rodean esa acción. En cambio, si alguno de los tres ya empieza a no ser bueno, ya la acción se deteriora. Si el objeto moral es malo, ya la acción de suyo es mala, siempre. Acuérdense, Robin Hood, robo para dar a los pobres. Mi finalidad es muy bonita, pero mi acción es desordenada ya de entrada, por lo que estoy llevando a cabo, que es un robo. Bien, en la teología moral, en este campo, ¿verdad?, del análisis del actuar libre de la persona, hay acciones que se llaman indirectamente queridas. Yo pude no haber querido una acción concreta, pero sí quise algo previo que hizo posible esa acción. Ejemplo clásico: una persona que por falta de sobriedad se le suben las copas y, afectado de ese estado de ebriedad, a lo mejor no era total, pero suficiente ebriedad como para cometer un accidente en el tránsito. La persona no quería el accidente, pero permitió ese estado de disminución de reflejos, de menos control de sí mismo, que es la ebriedad, que le ocasionó ese accidente. Por tanto, ese accidente es una acción indirectamente querida y, por tanto, de la cual hay que responder. Una negligencia que yo tendría que haber conocido y haber puesto los medios para resolverla. Porque si sabiéndolo no hice nada, lo que se siga de esa negligencia sí me es imputable desde el punto de vista moral y muchas veces también, lógicamente, desde el punto de vista legal de las legislaciones de los países. Aquí nos tocó ver en mi casa, muy interesante, la serie de Chernobyl, que dramatiza el peor accidente nuclear que ha vivido la humanidad. En la antigua Unión Soviética, ahorita sería Ucrania, frontera, bueno, más o menos cercano a Bielorrusia, 1986, mes de abril. Después se hizo un juicio para valorar culpas. ¿Quién fue responsable de este accidente tan tremendo? Desde luego que los encargados directamente de la planta nuclear fueron castigados, porque en su comportamiento se pudo probar que hubo negligencias concretas. Y por lo tanto, yo no quiero este accidente, pero sí permití estas negligencias
que tendría que haber identificado y resuelto, y como no lo hice, soy culpable moralmente y legalmente también de lo que se siguió, un accidente muy grave. Pero la historia y la novela lo recoge de una manera, perdón, la miniserie lo recoge de una manera muy viva, también el Estado soviético, porque los reactores nucleares en la Unión Soviética tenían un error estructural que hacía que si yo apretaba el botón de apagado de emergencia, eso hacía que los primeros segundos, en lugar de bajar la radioactividad, aumentaba y convertía el reactor en una bomba nuclear, que fue lo que pasó con el reactor 4 de Chernobyl. En un momento crítico, que hay que apretar ese botón de apagado de emergencia, ellos no lo sabían porque el Estado soviético lo había ocultado. Y es lo que aflora en ese juicio. Es interesante, es un pequeño paréntesis, que Gorbachev dirá, una vez que cayó la Unión Soviética, 1991, 5 años después del accidente, dirá que quizá el evento que más contribuyó a la caída de la antigua Unión Soviética fue Chernobyl. Darse cuenta que un Estado que había vivido de la mentira, pues era responsable de las acciones, de las consecuencias tan tremendas que se siguieron de esa negligencia. Entonces, como ven, en la vida moral es importante no solo la acción que realizo, sino atender a cosas ahora para que no se sigan unas consecuencias que tendría que haber previsto y que debería haber evitado. Luego hay un tema muy complicado, simplemente lo voy a enunciar, que son las llamadas acciones de doble efecto. Una acción libre que yo controlo, que yo realizo, que tiene unido un efecto bueno, que es el que yo quiero, el que pretendo, el que busco, pero que a veces, unido inseparablemente a ese efecto bueno, puede haber un efecto malo. Yo no lo quiero, pero sé que es posible. Ejemplo típico, una persona, una mujer que está embarazada y está afectada de unas tumoraciones, de un cáncer, y hay que darle un tratamiento. Pero el tratamiento puede poner en peligro al niño que se está gestando en ella. Como pueden ver, la situación es delicada. Podemos llevar a cabo esa terapia sabiendo que hay un efecto negativo posible que es afectar al pequeño, pues habría que observar tres principios. Uno, que la acción que se realiza por su objeto moral, que lo estudiamos, sea buena. Esto es una terapia curativa. Eso es lo que se realiza y ese es el objeto de la acción. Ok, adelante. El efecto bueno es el primero y es el que yo busco, que esta terapia disminuya los tumores que tiene esta persona y le ayuden a restablecer la salud. ¿De acuerdo? Hay un efecto negativo que yo preveo que puede venir, que es que la criaturita se vea afectada en su salud. Y por tanto, el tercer elemento es que haya una causa grave. En este caso, si no atiendo a la mamá, pueden acabar muriendo ambos, mamá e hijo. Los ejemplos se pueden multiplicar muchísimo. Lo mejor es que cuando se me presente una situación de este estilo, que una acción va a tener un doble efecto, uno bueno, uno malo, y yo quisiera evitar el malo, pero preveo que va a acompañar el efecto bueno que yo busco, lo mejor es pedir consejo también para uno, ¿eh? No creas que el sacerdote puede actuar con libertad y la prudencia exige pedir consejo. Hoy está esta situación, ¿qué convendría hacer? ¿Qué soluciones podemos tener?
El último tema de esta lección es la responsabilidad, la libertad, es decir, esa autodeterminación de mi actuar hace que el hombre sea responsable de sus actos. La libertad comporta siempre responsabilidad. Víctor Frankl, el famoso psiquiatra, padre de la logoterapia, decía que así como hay una estatua de la libertad en la costa este de los Estados Unidos, sería muy bonito, muy didáctico, que hubiera una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, porque se coimplican. Si soy libre, tengo que ser responsable de aquello que yo quise hacer utilizando mi libertad. La responsabilidad de una acción puede quedar disminuida a causa de una ignorancia invencible. De esto hablábamos en otra lección. Puede haber una ignorancia que yo no tenía modo de haberla resuelto y por tanto no se me puede imputar esa consecuencia de mi actuar libre. O, por ejemplo, violencia. Una persona que es obligada bajo coacción a hacer una acción mala, pero no la quería. Fue forzada violentamente a realizar esa acción. O el miedo. Todos recordamos con miedo justamente esas escenas del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas que se están cayendo, el fuego está llegando hacia los pisos superiores y gente que se da cuenta que no va a poder bajar y que se lanza al vacío del piso 80. Pues esa responsabilidad está muy disminuida por un miedo grave. Y el último punto que yo querría mencionar para esta clase es el mérito. La definición técnica de mérito es un derecho al premio. Bueno, Dios ha querido libremente que la persona humana pueda merecer ante Él. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios, Supremo Creador, ha querido que su criatura humana pueda ser sujeto de un auténtico derecho al premio. Las acciones buenas, hechas en estado de gracia, es decir, participando de la vida divina, conectados con Dios, no solamente son buenas desde el punto de vista humano, una acción buena, sino que además son acciones meritorias, me hacen merecedor ante Dios de un premio muy grande. Se puede merecer la vida eterna, se puede merecer un aumento de gracia. Ya retomaremos este tema al hablar de la gracia dentro de este apartado de la teología moral. Termino resumiendo el contenido principal de esta lección. ¿Cómo valorar que una acción concreta que yo voy a realizar me acerque verdaderamente a mi fin último, sea buena, que su objeto, que mi finalidad, lo que yo busco, y que las circunstancias sean buenas? Este es el tema de las fuentes de la moralidad. Aquí vamos a dejar esta sesión. Acuérdense que la idea es, con el favor de Dios, podernos reencontrar para resolver dudas que ustedes puedan tener. De momento les deseo lo mejor, pido mucho por ustedes y seguiremos en estrecho contacto.